Y vamos con un asunto que ya le contábamos al arranque de esta semana. De hecho, el pasado domingo, 18 de febrero, fue el Día Internacional del Asperger. Y a partir de mayo, el diagnóstico de esa afección va a pasar a formar parte de los trastornos del espectro autista, y muchas entidades, Estíbaliz, pues están criticando este cambio. Sí, se muestran descontentas las entidades dedicadas al síndrome de Asperger porque les resta visibilidad, es un revés para ellos, y vamos a ver en el siguiente gráfico, vamos a conocer cómo es el síndrome de Asperger, un gráfico a través de unas imágenes de la Federación Asperger España. Dice, es su visión del mundo, no estoy malito, no es una enfermedad, es una condición neurológica, me gustan las cosas ordenadas y predecibles, no me gustan las sorpresas, las rutinas son garantía, mi mundo es más visual, los conceptos abstractos a veces son complicados de entender, también vemos, seguro que me conoces, cuidado con las etiquetas y las generalizaciones. Tengo Asperger, pero ante todo soy persona. Soy afectivo, pero a mi manera. Tengo dificultades para reconocer las emociones ajenas, pero no quiere decir que no tenga... Bueno, vamos a seguir. Recuerdo mejor los detalles que el sentido general. Son muy buenos tanto en tareas minuciosas como repetitivas. Y bueno, son algunas de las características de las personas que padecen síndrome de Asperger. Un síndrome que hemos tratado en algunas ocasiones en este programa, pero teniendo en cuenta que el pasado día 18 de febrero celebraban ese Día Internacional y donde decimos han sufrido un nuevo revés, porque se han dado pasitos poco a poco y parece que ahora pues ese Día Internacional no va a tener la visibilidad que pretendían las personas afectadas con este síndrome. Vamos a presentar ya a Beatriz Bello, que es coordinadora de Aspercan Tenerife. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Beatriz. Y a María Europa Luis, que es persona con síndrome de Asperger. Europa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, Europa. Como decíamos, Beatriz, han ido dando pasitos a lo largo de los últimos años y bueno, esto de que ahora el día 18 de febrero quede un poco en la sombra, a ustedes les suponen como una piedra en el camino, ¿no? Exactamente, es un momento ahora como de incertidumbre, un momento de inflexión en el que estamos un poco pues en todas las entidades que trabajamos con las personas con síndrome de Asperger y sus familias de manera específica, pues abriendo un debate de ver cómo vamos a encajar pues lo que se ha anunciado como la nueva manera en la que vamos a integrar el Asperger dentro de los trastornos del espectro autista, es decir, que no estaría como un diagnóstico diferenciado, sino en una especie de cajón desastre un poquito más amplio y que eso nosotros lo entendemos pues que puede hacer invisibilizar efectivamente más el síndrome y no llegar a entender del todo las necesidades particulares del Asperger, que si bien siempre ha estado dentro de los trastornos del espectro autista, tiene características específicas. Claro, y es una pena quizá, Beatriz, Europa, porque se habían dado muchos pasos adelante para que todos entendiéramos cómo ven el mundo las personas con Asperger, ¿verdad? Sí, porque imagino que, no sé si te resultará complicado que la gente entienda cuál es tu día a día. A veces sí, Claro. porque no es una cosa que se vea a simple vista, ni es algo que... De hecho, muchas veces me dicen, si es que no se te nota, no... Claro, pero a lo mejor la cuestión es que no entienden tu forma de ver el mundo, que sencillamente es diferente. Nosotros nos hemos aprendido gracias a personas como Beatriz, que nos lo han venido a contar, lo hemos contado mucho aquí en Buenos Días Canarias, y quizá ahí está la cuestión, que la gente poco a poco, con estos pasos que se han ido dando, han ido entendiendo que es sencillamente una forma diferente de ver el mundo y no que tengan ningún tipo de enfermedad, como ya apuntaba Estíbaliz. Exactamente, no es una enfermedad porque además no se cura, sino que es una condición de vida y que permanece efectivamente toda la vida y que pues mucha gente efectivamente no solo no conocía hasta hace poco, bueno, y sigue también hoy mucha gente sin conocerlo, sino que además a lo mejor incluso se dejaban llevar por estereotipos. Nos pasa mucho también con el tema de que últimamente o en los últimos años sí que se han visto muchos personajes de cine y de series de televisión que tiene síndrome de Asperger y se ha asociado más con con el perfil de la persona que tiene altas capacidades, ¿no? Como a un genio, y eso es en un porcentaje de los casos menor, ¿no? O no es tan representativo como parece. Es decir, tener síndrome de Asperger no significa ser un genio en absoluto, o no al menos en todos los casos. Hablamos de personas que a lo largo de su vida han recibido cierta incomprensión, también cierta ignorancia de lo que puede ser el síndrome de Asperger, y no sé hasta qué punto Europa, desde su experiencia, desde su adolescencia, por ejemplo, me comentabas que en torno a los 12 años te diagnosticaron el síndrome de Asperger, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. ¿Y cómo fue? Más o menos era adolescente o tirando adolescente ya. ¿Y tú sabías que tenías síndrome de Asperger? ¿Tú notabas algo en ti que era diferente a los demás? ¿Fueron tus padres? Bueno, yo siempre en los recreos me ha costado así integrarte, ¿no? Con los niños era como más... Jugaba más yo sola. O estaba ¿Sufriste más rechazo sola. también? ¿Sufriste rechazo por parte de tus compañeros?
Algunas veces sí. Algunas veces. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de que Europa se ha formado, ha seguido adelante y de hecho terminaste tus estudios de Administración y Finanzas, ¿no? Sí, ciclo superior. Sí. En ciclo superior. Y bueno, ahora esperando por un puesto de trabajo, me imagino. Sí, ahora esperando a ver qué tal. Bueno, y hablando de puestos de trabajo, Beatriz, ¿con qué dificultades se encuentran a lo largo de su vida estas personas? Ya no solo en su etapa escolar, que estamos viendo que muchos sufren rechazo, llegan incluso a ese acoso, a ese bullying, sino luego también, terminados los estudios, su introducción en el mundo laboral. Sí, efectivamente, como se calcula que como entre el 80 y el 90% de las personas con autismo no llegan a incluirse en un trabajo en la vida adulta. Nuestra experiencia también desde Aspercan con nuestros usuarios y usuarias es que la mayoría de las personas que están en edad de trabajar y que a lo mejor como Europa además también tienen formación y capacidades para trabajar, encuentran muchas dificultades al incluirse. Tal vez porque a lo mejor, o en gran parte, porque el modelo de empleo en el que a lo mejor sería más fácil que ellos se incluyeran, que es el modelo de empleo con apoyo, es muy costoso para las entidades el poder tener programas así, es decir, siguen siendo muy pocos programas, muy pocos proyectos en los que realmente nosotros podamos integrar a nuestros usuarios y usuarias en formatos de empleo con apoyo y sin embargo ellos pues lo demandan mucho, ¿no? Porque la inmensa mayoría, como ya dijimos, no tienen un empleo en la vida adulta. Antes hablaba Europa de su momento escolar, que quizás es uno de los más complicados porque hasta los 12 años pues no fuiste diagnosticado y esto hace que no solo no te entiendan tus compañeros, tampoco los profesores, con lo cual puede dar lugar a situaciones complicadas. A lo mejor uno no es que no preste atención, es que tiene otra manera de prestar atención. Sí. Imagino que también los profesores no entenderían exactamente cuál era tu situación, ¿no? En el contexto de un aula, ¿no? Sí. Claro, es muy complicado. Ya decía Beatriz en la otra ocasión que estuvo... que ahora se está dando a conocer más, Yo creo que ahora tenemos patios dinámicos que ya estamos intentando involucrar a los niños en los recreos. A lo mejor ahora están siendo conscientes de que nosotros no tenemos la misma manera de aprender que los demás, claro. Y antes pues no tanto, y entonces a lo mejor... Pero se van avanzando, que quizás... Depende del profesor también, me costaba... ¿Y hasta qué punto también ampliar esa concienciación no solo al ámbito familiar, porque muchos padres no sé hasta qué punto no saben reconocer o no quieren reconocer o aceptar que su hijo tiene síndrome de Asperger, sino también trasladarlo al mundo escolar y que los profesores también se adapten a estas condiciones muy concretas de un alumno? Claro, efectivamente también ese es como uno de los grandes campos de batalla en nuestra asociación y de hecho también es como uno de los áreas donde invertimos más tiempo y más esfuerzo porque es súper importante la etapa escolar y lo que sí tratamos es dar herramientas para que el profesorado sepa adaptar las clases y los contenidos de las asignaturas a personas con TEA, que normalmente pues muchas veces lo que se aconseja sobre todo es hacer adaptaciones pues para que sea todo un poquito más visual, en ocasiones tener más tiempo en los exámenes, que sea un lenguaje concreto. Hay determinadas indicaciones que pueden cambiar por completo la vida de una persona dentro del colegio, o sea, te hace muchísimo la diferencia que esa adaptación exista o no exista. Claro, y lo hablamos en su momento, que a lo mejor una persona que en un aula muestra determinadas actitudes puede ser completamente malentendida pues por su profesor, pueden pensar Exacto. que es un niño rebelde, un niño que no quiere atender y a lo mejor... pues cómo se le trata precisamente no va en su beneficio, sino justo al contrario, porque una persona con Asperger necesita algo que ahora ya se le puede dar con ese conocimiento. Exactamente, y ahí enlazando como un poco lo que veníamos hablando al inicio, esa es como un poco nuestra inquietud, el decir, bueno, las personas con síndrome de Asperger tienen unas características específicas que si bien están dentro del trastorno del espectro autista, están también en la realidad diferenciadas, es decir, tienen necesidades diferentes. Nos preocupa eso, pues que los pocos pasitos que se hayan dado se difuminen un poco, ¿no? O queden un poquito más invisibilizados aún de lo que ya estábamos. Bueno, estamos hablando también de la historia de Europa, que con 2 años decía que le habían diagnosticado el síndrome de Asperger. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es el día a día de una persona como tú, teniendo en cuenta que dices que hay gente que te encuentras por la calle que dice, es que no se te nota nada, porque realmente es que no se debe prácticamente ni notar, ¿no? Pues... ¿Cómo es tu rutina? Además, hablabas un poco de tu implicación también en la asociación, ¿no? ¿Animas también a otras personas a que participen y se integren en este tipo de movimientos para llevar esa sensibilización y concienciación a la población, al resto de la sociedad, a Europa? Sí, hay que darlo a conocer. Hay que darlo a conocer porque no es una cosa que se vea, que tú digas,
este niño tiene o esta persona tiene y esta no. De hecho, ha pasado mucho, perdona Europa, que te interrumpa, decía que hay muchas personas que a lo mejor ese diagnóstico a ti te llegó a los 12, pero hay muchas personas que les llega a los 20, a los 30 años y que han estado toda su vida viviendo con ese síndrome, con lo cual eso se demuestra más aún que pueden tener una integración absolutamente. Lo que pasa es que habría que hacer un esfuerzo quizá mayor por parte de los demás para entender cómo se sienten y cómo viven en el día a día, ¿no? Sí, cada vez a los niños les llega más. Se les puede diagnosticar más temprano, pero claro, es que el Asperger es relativamente reciente. Entonces la gente que nació en el 70 o que nació, pues, más difícil porque, claro, antes no se sabía lo que era el Asperger o no se diagnosticaba, simplemente eran raros o tenían... esas particularidades que los hacían diferentes, sencillamente. Pero no se llamaban directamente Asperger. Y hoy en día, con esos pasitos, Europa, Beatriz, que se han ido dando en el ámbito del diagnóstico, ¿cuándo los padres pueden empezar a detectar que su hijo o su hija puede estar padeciendo síndrome de Asperger? Podrían detectarlo si están más o menos informados, orientados desde edades tempranas. De hecho, sería lo ideal que el diagnóstico siempre sea lo más precoz posible. Siempre a lo mejor hay una serie de pistas, ¿no?, que te pueden decir un poco que quizás haya una probabilidad de que tenga el diagnóstico. Una de las cosas que a las familias les resulta pues más significativo, que son un poco la alerta más clara, es cuando efectivamente pues en el colegio, en todos los recreos, está solo o sola. Cuando las relaciones que establece son pocas o un poco torpes. A veces pasa también que los niños y niñas están solos en el recreo y los profesores o la familia también tardan mucho en saberlo. Porque nos pasa mucho, por ejemplo, que a lo mejor los niños lo que hacen cuando no se integran bien en el recreo es imitar las conductas de los compañeros. Entonces pasa que muchos niños y niñas que tienen el síndrome, en el momento del recreo lo que hacen, por ejemplo, es corren de un lado para otro, pero en realidad no están conectando con ningún juego ni con ningún niño, ninguna niña. Entonces a lo mejor el profesorado desde fuera te dice, no, sí, él sí juega o sí juega en el recreo, pero apenas uno pueda observar un poco más se da cuenta de que no está interactuando con nadie. Entonces esas cositas te van dando pues indicaciones de que puede haber un diagnóstico posible, sobre todo eso, pues a lo mejor más en el área social o comunicacional, que es la que es más visible de alguna manera. Y Beatriz, ¿debe ser considerado como una discapacidad? Porque además una de las últimas reivindicaciones que han hecho en el manifiesto de este pasado 18 de febrero es la revisión y la mejora del sistema de valoración de la discapacidad. Exactamente. Normalmente el protocolo es que una vez que tienes el diagnóstico puedes solicitar el certificado de discapacidad y se valora, según los profesionales que evalúan, un porcentaje. Nos pasa que muchas veces las personas con síndrome de Asperger, como el síndrome, se puede disimular también o pasa tan desapercibido, no es tan evidente como algo físico o como a lo mejor un autismo más clásico que a lo mejor tiene una estereotipia o un movimiento que evidencia que esa persona tiene autismo. Nos pasa que no dan los porcentajes que nosotros reclamamos o que se infravalora mucho a lo mejor pues la dificultad que efectivamente, porque al final tener un certificado con discapacidad no significa que tú no seas capaz, sino que en algunas cosas te cuestas más y en otras menos. Que en el caso de Europa es de un 15%, ¿no? Me estás comentando traspasar el último reconocimiento. Que claro, ¿no? Si me la subieran, podría optar a plazas con discapacidad en una oposición o algunas ventajas. Te facilitarían el camino en el mundo laboral, ¿no, Beatriz? ¿no? Claro. Exacto, entonces, si fuera mayor de un 33%, pues tendría más facilidad para acceder a ayudas o a puestos de empleo que ya están son específicos para personas con discapacidad, pero con un porcentaje más alto. Entonces, muchas veces pues se, digamos, infravalora las diferencias del Asperger con respecto a otras personas que están dentro del colectivo de... Es difícil de diagnosticar en las chicas. A los chicos se les nota más. Claro. A las chicas se les nota menos. A nosotros es más difícil de diagnosticar. Bueno, pues esperemos que ese día siga estando visible, ese 18 de febrero. No sé hasta qué punto ustedes se van a seguir movilizando. Vamos a seguir luchando, eso sin duda alguna. Para mostrar sus reivindicaciones, y tanto a Europa como a Beatriz. Gracias de nuevo por estar aquí esta mañana con nosotros en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Beatriz.